Buenas noches. Para comenzar esta Semana Santa hemos escogido una película impresionante, magnífica, que refleja casi como ninguna lo que es el papado para un católico y los diversos asuntos que se producen para la elección de un papa y otras muchas cosas que veremos después. Las sandalias del pescador, que por cierto en castellano queda todavía más bonito, pues sandalias, porque en inglés es shoes, que es zapatos en general, pero son las sandalias de San Pedro las que se pone el papa, ¿no? En este caso concreto, la película refleja un papa que no existió. El pontificado que termina justo al inicio de la película es de un papa ficticio llamado Pío XIII, que aquí no lo citan, en la película, en el libro sí, y el papado que aparece, el de Cirilo I, el de Kirill I, Cirilo en castellano, es un papado también inexistente. Cuando se hizo la película en el año 68, del cual tengo un recuerdo impresionante porque fue una de las primeras películas que fui en familia a verla y recuerdo muy bien el sitio, el cine, etcétera. Era muy sorprendente porque entonces no se hacían muchas películas de papas, pero en los últimos tiempos se han hecho tantas sobre papas reales. Se han hecho desde Pío XII, Juan XXIII tiene dos, Pablo VI, Juan Pablo I, una película magnífica, Juan Pablo II tiene dos también excelentes, incluso se han hecho sobre Pío IX y sobre papas anteriores. Por cierto, todo esto lo pueden consultar, no voy a citar más, en un programa que hicimos de historias de cine hace un par de años que se titulaba Papas, así precisamente, y ahí repasábamos toda la historia del séptimo arte con respecto a la manifestación de los papas en la gran pantalla. Quiero decir que en aquel entonces fue muy sorprendente y además era la figura de un papa súper amable y además era como una especie de profecía, ¿no? Porque Morris West, el autor de la novela, crea un papa que es ucraniano. Aquí en la película se le dice muchas veces ruso, porque estamos en una época en la que gente no distinguía, incluso el periodista norteamericano, cuando sale dice, vaya, han escogido un papa ruso. Pero realmente el papa es ucraniano, y no solamente es ucraniano, es de Lvov, lo que ahora llamamos en la guerra Leópolis, que es una ciudad que durante siglos ha sido polaca, o sea que está casi en la frontera con Polonia, y por lo tanto tiene todavía más entidad, porque resulta que no solamente fue una profecía de que Juan Pablo II iba a llegar al pontificado, un papa eslavo y además polaco, y en fin, ya digo que Lvov ha sido muchísimos años polaco, sino que además ahora con la guerra de Ucrania tiene una mayor pegada porque se ve clarísimamente la distinción entre Rusia y Ucrania. Él, de hecho, cuando llega al cónclave va vestido de cardenal ucraniano y va con el tocado blanco y lleva habitualmente los tres distintos crucifijos que llevan los ucranianos, etc. El rito ucraniano, como saben, es un rito dentro de la Iglesia Católica, pero un poco distinto. Bueno, pues esa es la presentación de esta gran película, que es poliédrica. Me voy a dedicar después a decir los 7 temas de los cuales trata la película, que son, además, cada uno de ellos a cuál más interesante. Voy para terminar la introducción con el tema del guión. Realmente sigue mucho la novela de Morris West. Morris West es un autor católico australiano que incluso llegó a ser monje, hizo unos votos, los hermanos cristianos, solamente en un monasterio por un año y luego ya no hizo los votos perpetuos, y que domina el mundo de la religión. De hecho, tiene una sexalogía, casi 6 libros sobre el mundo de la religión. A veces se habla de una trilogía, pero luego hizo varios más. 5 han sido llevados al cine. El más famoso junto con este es El abogado del diablo, que es una película realmente no tan buena como esta, pero el libro sí que fue un libro muy vendido. Este fue el más vendido, Las sandalias del pescador. Morris West murió en el año 99, pues el año 98 sin haberlo casi ni terminado, sin lo terminó, pero vamos, ahí casi, hizo otro libro que se llama Eminencia, donde, por si no había sido poco la profecía sobre el papa eslavo medio polaco, hizo una profecía sobre que habría un papa argentino, y es de apellido italiano, que se llama Rossini.
y analiza el problema de la Iglesia en Argentina, en Buenos Aires y tal, y nadie podía prever que unos cuantos años después habría un papa argentino de nombre italiano. Bien, pues eso es interesantísimo, porque Morris West es un autor que, lógicamente, en la parte que veamos teológica, domina las cuestiones teológicas católicas y, por lo tanto, domina también toda la cuestión del Vaticano, y eso hace que la película sea muy pegada a la realidad. Y para realizar esta película, desde el primer momento, fue un proyecto de Michael Anderson. Michael Anderson pasa por ser un director, un buen artesano, como tantos otros. Algún día, si puedo, haré un programa o intentaré hacer un libro o algo para reivindicar a toda una serie de gente buenísima que pasan solo por ser buenos artesanos cuando tienen películas buenas, magníficas, y que tienen un estilo. De hecho, tienen un estilo muy grande y muy bueno. Anderson estuvo en la Segunda Guerra Mundial, luchó con Inglaterra, es británico. Nació el año 20 y cuando termina la guerra empieza a dedicarse al mundo del cine, y su primera película se llama El soldado Angelo, es Private Angelo, ¿no? Que es una película bélica, y tuvo bastante fama como director de películas bélicas. Tiene una que me encanta, que es Operación Crossword, tiene otra anterior, que es su tercera película, que se llama The Damn Bastards, que aquí se llamó Misión de Valientes o algo así. Y tiene incluso de espías, conspiración en Berlín, bueno, de cuestiones político-militares. Pero sus grandes películas son las dos distópicas, es decir, 1984 y La fuga de Logan, en la que la primera es sobre la novela de George Orwell, conocida por todo el mundo, la segunda sobre un futuro en la que en una sociedad teóricamente idealista uno intenta escaparse y vivir en libertad, y todo lo que sucede cuando se encuentra con aquel Peter Ustinov, ¿no?, en medio de una librería, de una biblioteca, en fin, toda una serie de cuestiones muy interesantes que no voy a citar ahora. Y las dos películas que le hicieron más famoso son La vuelta al mundo en 80 días, que ganó el Oscar el año 57 y que se ha convertido en la referencia de las películas de Julio Verne, además llena de actores de primer nivel, con mucho presupuesto y una gran cantidad de espacios naturales. Fue una de las primeras películas de Shirley MacLaine y hacía el personaje fundamental David Niven, con Cantinflas, además, haciendo de Passepartout. En fin, fue una película que tuvo mucho éxito, aunque hoy considerar que era la mejor película del año 57 es mucho decir. Pero esta, que me parece mucho mejor, más seria y tal, ni siquiera compitió a los premios de mejor película, mejor director o mejor actor, sino solamente a 2 Oscars menores, sino tuvo 2 nominaciones y nada más. Las sandalias del pescador, 10 años después, la otra es del 57, esta es del 68, es una película realmente magistral. Y la mano de Anderson se ve en cómo maneja la cámara de un modo magistral. Solamente ver ese traveling, o mejor dicho, sí, podemos llamarle traveling, la cámara se va moviendo detrás de los jueces cuando tienen la primera reunión con el padre Telemón, es como una tertulia, están todos hablando de teología, y va pasando por detrás de las cabezas de los jueces, y al final acaba detrás del pobre padre Telemón, que aparecen justo en cámara. Primero un dominico, luego un franciscano, luego otro sacerdote y luego aparece uno en un sillón. De tal manera que ese giro de cámara mientras están hablando es una maestría de cómo se tiene que rodar una película. La cantidad de planos, primeros planos y plano contra plano, cuando el Papa o quien sea habla con otro, todas las conversaciones tú a tú, es de una maestría. Cómo planificar eso con una pantalla bastante panorámica es impresionante. Y yo me quedaría, sinceramente, con 2 cosas. La escena inicial, solo eso es una maestría de cine espectacular, y nos ha situado en Siberia, con unos planos lejanos de toda la nieve y un coche pequeñito ahí, ¿no?, que va yendo tal. Nos ha situado en el Gulag, donde están los prisioneros y donde está este obispo Lakota, en ese momento arzobispo, al que van a buscar, pero sin decir nada, ni mediar nada, lo meten en un coche, luego en un avión, perdón, en un barco, lo van viendo, en fin, el barco va rompiendo casi los hielos, y la primera vez que se habla es justo con renglón seguido en el Vaticano, que llega el periodista norteamericano que le ha invitado el cardenal Rinaldi para hablar con él. Como puede verse, es de una sabiduría de planificación. Solo lenguaje cinematográfico, la música al principio silencio absoluto, la música entra justo en los momentos, porque esta película es impresionante cómo van montando la música sobre la acción.
Bien, ese conjunto de planos de la escena inicial, y luego me quedaría con la cantidad de simbolismos que tiene la película, que son muchísimos. Hay uno, hacia el final, ya con 2 horas de película, en la que el Papa está justo hablando con el cardenal Leone y se están sincerando ambos y hablan de la soledad del Papa, y entonces en el momento el cardenal Leone habla sobre la silla, se ve a él y a la derecha la silla pontificia en rojo, y la cruz, el reflejo de la cruz que hay delante, digamos la sombra más que el reflejo, la sombra sobre el sillón, en el que se ve que el Papa es realmente un Cristo en la tierra y que va a sufrir tanto porque va a estar solo, pase lo que pase. Ese plano simbólico es un ejemplo de todo lo que es la planificación de la película, que es excelente, excelente. Y antes de lanzarme a los temas, que es a lo que más me quiero dedicar hoy, y citaré los actores conforme vaya viendo los temas, hay una cuestión que también quiero citar, que es el tema de los decorados. Es impresionante, como no les dejaron rodar exactamente en las habitaciones del Vaticano, se inventan el decorado de la habitación pontificia, que es un despacho, la habitación al lado y la capilla al lado, que eso no existe. Bueno, y recrean perfectamente en Cinecittà, que es donde se rodó todo esto, en esta célebre ciudad del cine que hay al sur de Roma, en la Vía Flaminia. Ahí reconstruyen toda la Capilla Sixtina para hacer todas las escenas de la Capilla Sixtina, lo cual les permite coger cámara detrás del altar y cosas donde está el juicio final, que realmente no podrían hacerlo. Pero el resto es una maravilla de cómo emplea Roma y lo que le dejan, ¿no? Hay un momento que incluso están al lado del río hablando el cardenal Leone y Anthony Quinn, el Papa, y se ve el Tibre ahí abajo, que es el Castello Sant'Angelo, o sea que no está ni siquiera en el Vaticano, pero es que hay que hacerlo con lo que tienes. Hay veces que sí es el Vaticano, la sala de mapas, donde el cardenal se reúne con el periodista. Hay una pequeña, como un pequeño pabellón en los jardines donde se reúne con el enviado del presidente ruso, que también se ve los jardines vaticanos. Hay veces que aquí y allá aparecen partes del Vaticano, la escalera de Rafael, la de Bramante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imbrica, y lo hace de maravilla espectacular, todo lo que son imágenes reales de la muerte de Juan XXIII, del Concilio Vaticano II, de la elección de Pablo VI y de las multitudes que asistieron a todos estos hechos allí debajo en la Plaza del Vaticano. Es impresionante cómo los mete y cómo mete salidas del Papa reales al balcón. Cuando se acerca ya es Cinecittà y un balcón totalmente creado para la película, en la que ya aparece Anthony Quinn y los demás personajes. Pero está hecho de tal manera que no se ve ni los trucos ni cómo está metido nada, porque prácticamente es dificilísimo saber, estas son imágenes reales, estas no son imágenes reales. Por ejemplo, ocurre también con la última escena, cuando la coronación del Papa, que por cierto utiliza una silla gestatoria que ya se había dejado de utilizar en el año 68, y cuando entra en el Vaticano y tal, también son imágenes de otros momentos. Entra en San Pedro, e incluso se puede ver la historia de la liturgia en eso, porque como yo he estado en Roma muchísimos años, bueno, muchísimas veces, a veces en el mismo año, toda la época de los años 80, 90 y antes también 60, tal, conocí muy bien el altar del Vaticano desde el primer momento, y esas velas tan pequeñitas que hay son las velas que puso Pablo VI. Esas velas, porque las velas, los grandes candelabros, estaban en el museo la primera vez que fui a Roma, el año 74, y los puso otra vez en el altar Juan Pablo II. Hasta por esos pequeños detalles se puede adivinar el año en que está rodado, el año que... En fin, toda una impresionante maravilla de lo que es el Vaticano, de lo que son... el periodista habla siempre desde una especie de jardincillo que hay arriba del Borgo Santo Espíritu, detrás del Agustiniano, que es una maravilla de imagen y que es dificilísimo estar ahí, es casi imposible, y sin embargo llena toda la película, porque desde ahí hay otro momento que habla también el padre Telemón con el cardenal en ese momento, Kirill, y también están en ese jardín. Bueno, pues dicho de las situaciones, también es la primera vez que veo que se sigue bien un paseo en coche. Cuando él llega al principio, que va entusiasmado viendo toda Roma y tal, sale del Fiumicino, va por toda la avenida que sale efectivamente del aeropuerto,
pasa por el Eur, que hay que pasar por el Eur, y luego cambia la Vía Apia, pero la Vía Apia en ese momento todavía funcionaba, y se ven los monumentos romanos desde arriba. Hay muchos planos cenitales continuamente, y hasta que se mete en Roma es real, o sea que por ahí hay que venir del aeropuerto. Luego ya va al Coliseo, que no hace falta, incluso da la vuelta al Coliseo, va a Piazza Venezia y tal. Lo típico que siempre se hace, que es mostrar Roma y que él vea, ¡ah, qué maravilla!, y se sienta libre y tal. Pero hasta ese momento está muy bien hecho y es la primera vez que lo veo. Y por cierto, travelings bonitos en coche, hay uno maravilloso, que es cuando él entra en el cónclave, que es una preciosidad. Que ese sí que es real, el Vaticano va pasando por todos los patios, uno por otro, y llega hasta el patio del Belvedere y por debajo y tal, que eso lo tienen que hacer todas las personas que entran en el Vaticano con coche, digamos en el Estado Vaticano, no en la Plaza San Pedro. Bueno, pues dicho todo esto, y citado quién es el autor del libro, que es fundamental, y quién es el director, vamos con los temas que decía. En un programa que hice hace 7 años sobre esta película, dije que había 5 temas, en la película había 5 subhistorias. En realidad son 7, porque hay 2 que están a lo largo de toda la película. Pero voy a analizar primero las 5 y luego digo las otras 2, y además vamos citando los actores que aparecen en cada una de ellas. La primera historia o subhistoria que tiene la película es con la que comienza. Es la historia entre el futuro presidente de la URSS y el prisionero Lakota, que es el arzobispo de Lwów, que ha pasado 20 años en prisionero, muchos de ellos en Lubyanka, en la cárcel esta en la que torturaban a todo el mundo, se cita varias veces, y entre ambos se conocen muy bien, incluso el Kameyev, que en ese momento ya es presidente de la URSS, le dice que yo le he desmontado y le he vuelto a montar, y el otro sabe perfectamente todo lo que ha pasado durante toda su cautiverio. Esa relación es interesantísima y aparece a lo largo de toda la película, porque luego el presidente ruso, que le ha tenido metido en una cárcel, en un gulag en Siberia durante 20 años, le pide favores y al final le suelta, digamos, para conseguir esos favores, ¿no? Bien, todo eso está muy bien trabado y necesitaba un actor, luego hablaré de Anthony Quinn, pero el actor que le replica, que es nada menos que Sir Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier no necesita carta de presentación, quizás sea el actor más famoso británico, una mente privilegiada también de la dirección, dirigió muchas películas de Shakespeare, desde Enrique V a Ricardo III, es el actor que estaba casado con Vivien Leigh, la célebre protagonista de Lo que el viento se llevó, y que llegó a Estados Unidos precisamente para hacer Rebecca, donde aparece allí como actor, y ganó el único que ganó un Oscar actor británico dirigiendo, que es Hamlet. El famoso Hamlet fue el primer Oscar a una película de Shakespeare, además en blanco y negro, y hecha por él. Él aparece con una peluca rubia y tal, y estaba muy mayor para hacer el papel, pero la verdad es que está francamente bien, porque la dicción shakespeariana de Laurence Olivier es espectacular. Y aquí lo tenemos en su momento de madurez ya muy conocido, le han nombrado Cher, le han hecho de todo. Por cierto, vean las letras, porque sale el último de los actores diciendo, y además Laurence Olivier, ¿no? Sir Laurence Olivier, y luego justo después aparece, creo que es Alex North como director de la banda sonora, en pequeñito, ¿no? Porque Laurence Olivier daba mucho prestigio y su manera de actuar es prodigiosa, y haciendo este papel de político ruso lo hace muy bien, muy bien. Bueno, esta es la primera historia. La segunda historia es la menos interesante, que es el triángulo amoroso que tiene el periodista. El periodista, que es David Janssen. David Janssen murió joven, bueno, relativamente joven, en el año 80. Aquí tenía 38, 37 años, y para mí siempre será el fugitivo, es el gran papel de su vida, por lo que ganó el Globo de Oro, y no sé si recuerdan el doctor Kimball, ¿no? Que iba continuamente siendo perseguido porque le acusaban de un crimen, el crimen de su mujer, que no había cometido. Luego Harrison Ford haría una película con el mismo argumento, que se llamaba así también El fugitivo, pero la serie era buenísima y además ibas pasando todas sus peripecias y tal. Bueno, pues ese es David Janssen, que hace aquí el papel de periodista. El periodista sirve para que todas las personas no católicas, o las personas católicas que conocen poco, ahora que hay muchos que conocen muy poco de cómo funciona el Vaticano, la elección del Papa, etcétera, se enteren. Porque en vez de poner una voz en off, Anderson
pensó que era muchísimo mejor, y es verdad, un recurso mucho mejor, el que fuera un periodista norteamericano, el que fuera explicando las cosas que van sucediendo, ya sea en la televisión, ya sea con su hablar con los demás, o en directo, desde ese jardín que he dicho antes, o a lo largo de toda la película. El personaje de David Janssen es el único que tiene digamos, unos amoríos, tiene su mujer, la doctora, que es Barbara Gifford, una doctora que servirá para una escena que ahora voy a contar, y una amante, que es Rosemary Dexter, pese a que aparece en la película como italiana, creo que se llama Chiara o así, y se va encontrando con ella aquí y allá, y la Barbara Gifford lo sabe, y en una fiesta, luego por la calle, y le acusa de infidelidad, y hay unas conversaciones ahí entre los dos. Pero, así como el personaje del periodista le sirve para lo que he dicho antes, el personaje de la doctora, porque ella es doctora en medicina, le sirve para la escena del Trastevere. Hay un momento en que el Papa está ya cansado de estar ahí constreñido en el Vaticano, él no ha visto nunca Roma porque viene del Gulag, y decide salir a Roma, le pide a su ayudante que le dé una sotana negra y un sombrero de teja, y sale. Y se le ve feliz por el río, por varios barrios, y al final parece que acaba en el Trastevere, parece que es el Trastevere, aunque la calle es muy estrecha y eso. Ahora el Trastevere es un barrio lleno de restaurantes, muy típico, pero también muy, digamos, turistizado. Pero en aquel entonces es verdad que vivía todavía muchísima gente pobre, y le sirve para una escena con el judío, porque ahí va a atender la doctora a un moribundo judío, y él interviene también ayudándole, y en esa intervención reza las oraciones judías, esta famosa de taparse los ojos antes de la muerte, que lo hace precisamente para que se vea que durante el tiempo que estuvo en Siberia atendió también, habla de un rabino que estaba allí, del que aprendió, atendió pues a los fieles que había allí, lo que podía, ¿no? Y también habla de ecumenismo, habla de... En fin, es una escena que está ahí metida tanto en la novela como en la película, muy bien, para también aclarar que es un hombre que ve toda la religión bien y que intenta ser muy dialogante, etc. Bien. Pues, y por cierto, también tiene una conversación que me parece importante en la película y que la tiene con la doctora, que es la célebre conversación sobre el amor. Si el amor se ha perdido hay que encontrarlo, y patatín, patatán. Tercera historia. La tercera historia es con el padre. De las actrices no voy a decir nada más porque no son muy conocidas ambas. Tercera historia, que es con el padre Telemón. Resulta que hay un sacerdote que es el que le va a buscar a Rusia, que es además el que la acompaña en el viaje en el avión, con el que se hace muy amigo, y que además luego le coge como secretario para el cónclave. Y bueno, pues este padre, que lo hace nada menos que Oskar Werner, uno de los actores alemanes más famosos de la historia. Oskar Werner es digamos, es muy conocido por las dos películas que hizo con Truffaut, Jules et Jim y Fahrenheit 451, que es una película también distópica, el famoso bombero y tal, todo eso, la quema de libros. Y es un personaje, bueno, por en medio triunfó con una película que se llama El barco de los locos, que fue una película muy, muy famosa de Stanley Kramer. Bueno, pues es el actor alemán quizá del momento más famoso, ya estaba un poco mayor, tenía 46 años, murió también muy joven, con 61, y es un personaje con esa intensidad que tiene siempre sus papeles, ¿no? Y aquí hace de esa persona que tiene un problema de conciencia, de que realmente él piensa una serie de cosas, pero no se las dejan publicar. Entonces tiene dos reuniones con todos los inquisidores, entre comillas. La verdad es que la primera me gusta porque es como una tertulia, la segunda ya es un poco más juicio, esa tertulia en la que le van preguntando. Y ahí vuelca toda, ahora que ya puedo verlo con más sabiduría teológica, digamos, que cuando era niño, la última vez que vi esta película me sorprendió que los temas que trata son temas bastante interesantes. No en la profundidad que podíamos decir de un papa como Benedicto XVI, que era un teólogo de primer nivel, pero sí interesante, y sí se plantean ahí cuestiones. Y además me interesa mucho el personaje, pues, bastante atormentado, porque él intenta hacer
lo correcto, es fiel a la Iglesia, además siempre lo dice. Hay un momento que dice, tú eres Pedro, con una fuerza y que la fe, por supuesto, cree en la Santísima Trinidad y tal, pero al mismo tiempo intenta dar una nueva interpretación de Cristo que es muy novedosa y que él también intenta volcarlo, muy novedosa para los años 60 además. Bueno, pues este es el personaje de Telemón, toda esa relación del Papa con él, de cómo le va a ver a su habitación, una habitación además muy de él, ¿no? Llena de libros, por todas partes encima de la cama, con música clásica, le pone a Sostakovich mientras están hablando, y la relación entre ambos y cómo el Papa le defiende como persona y cómo intenta separar sus ideas de la persona, que es una maravillosa persona, un sacerdote y tal, y cómo le pide ayuda y él al Papa. Bueno, es una relación bien bonita que llena buena parte del metraje de la película. Bien, y nos queda las dos, digamos, más obvias. La primera es la relación del Papa con los cardenales, y sobre todo con dos cardenales. Desde el primer momento, el cardenal Rinaldi y el cardenal Leone se convierten en dos personajes clave. Los dos hablan entre ellos, los dos son muy importantes. El cardenal Rinaldi, pese a sorprenderse en una conversación que tienen ahí 6 o 7 cardenales cuando dice el Papa que él ha podido matar a un hombre y tal, sin embargo se da cuenta de la profundidad interior, de que es un hombre que reza muchísimo. Hay una escena en la que intenta llamarle, que está ya en el cónclave, y él está rezando como rezan los ucranianos, con los dedos así y tal, y no le escucha, porque está tan metido en Dios que no le escucha. Y al final se convierte en su principal valedor y el hombre que le señala por primera vez. Yo le proclamo cuando llevan 7 votaciones y todo ha sido fumata negra, entonces al final dicen, bueno, pues hay que buscar, es lo que suele ocurrir en los cónclaves, que entonces los favoritos desaparecen y hay que buscar uno nuevo de consenso, ¿no? Que la gente lo pueda aceptar, y en ese momento es cuando saltan, bueno, en el caso de Juan Pablo II, una persona que no sea italiana, fue el primer papa no italiano después de 400 años, desde Adriano VI. Y aquí lo dice el periodista cuando escogen a Kirill. Y no sé por qué no lo traducen. Kirill es Cirilo, es el gran santo que evangelizó Rusia y Kiev y toda la zona de Ucrania, con su hermano Metodio, santos Cirilo y Metodio, y es el que creó el alfabeto cirílico, en el que está escrita en las mayorías de lenguas eslavas. La URSS, recordarán que era CCCP, porque está en alfabeto cirílico. Bueno, pues Cirilo I, o Kirill I, cuando está, él es el que lo proclama. Por cierto, hay unas escenas más bonitas de mezcla de la música con la tensión, con todo, que es que cuando ya le escogen, se caen todos los, iba a decir baldaquinos, pero no son baldaquinos, son como unos doseles que hay encima de todos los cardenales, y todos van cediendo hasta que queda solo uno del escogido, y además todos se van reuniendo en el centro y lo aplauden. Ahí la mezcla entre las imágenes, primeros planos y luego estos planos que estoy diciendo, generales y cenitales inclusive, son espectaculares. Y la música es de Alex North. Alex North fue nominado 15 veces, pero no le dieron nunca el Oscar, y al final lo consiguió. Le dieron el Oscar a toda una vida el año 86, que habitualmente el Oscar a toda una vida es a un director o a un actor, nunca a un director de bandas sonoras, pero en este caso Alex North se lo merecía porque es el autor de todas las famosas bandas sonoras épicas de Espartaco, Cleopatra, el Tormento y el Éxtasis, etc. Bueno, esta cuarta parte es muy interesante porque es curioso, pero Rinaldi desaparece a partir de que él es papa, y se queda solo Leone, con el cual hay una cierta relación de prudencia de ambos bandos, digamos de ambos, del Papa y de él, porque él debe ser el cardenal secretario de Estado, no queda muy claro, el camarlengo sí que queda claro que es otro, y están continuamente, digamos, que él intenta probarle, el otro no se confía demasiado en él, y al final esa relación explota en una confesión mutua muy bonita, en la escena esa que he dicho de la cruz y tal. Bueno, pues el cardenal Leone está hecho por Leo McKen, que es un actor que entonces tenía 40 y pico años, tenía 20 menos que el otro cardenal, que Vittorio De Sica, pero bueno, lo que hace el maquillaje y tal, fue un actor muy conocido en los años 60, que es por otro papel que hizo 2 años antes, que era el de Cromwell en Un hombre para la eternidad, la célebre película sobre Santo Tomás Moro, y luego con este papel se consagró como un actor de carácter de primer nivel. Y en cambio el que hace de Leoni
de Rinaldi, es Vittorio De Sica, nada menos, el famoso director del neorrealismo italiano, que también era actor. Es el autor, como director, de Ladrón de bicicletas, El limpiabotas, Umberto D, todas esas grandes películas maravillosas, dos mujeres del neorrealismo o no del neorrealismo, porque luego hizo fuera del neorrealismo otras cosas como El jardín de los Fizzi-Contini, etc. Y como actor era buenísimo, de hecho aparece, yo creo que su gran película como actor es El general de la Rovere, que es una película fabulosa y él está soberbio. Aquí se le ve que es un gran actor y este es el más mayor de toda la película, 67 años, porque John Gielgud, que hace de este papa que no tiene nombre, que es Pío XIII, todavía era, yo creo que tenía 63, este tenía 67 lo menos. O sea que John Gielgud, ¿qué decir de John Gielgud? No lo voy a citar porque no hay tiempo, pero es el gran actor shakespeariano también de lo que es el mundo del teatro inglés, y ha hecho cantidad de películas y aparece ahí como haciendo de papa. Tiene un perfil tipo Pío XII, ¿no? Bien, y nos queda la última cuestión, que es el mundo de él, o sea, el cardenal Lakota, Kirill Lakota, y toda su historia, y cómo le cuesta, digamos, cómo lo ha pasado fatal, pero ha mantenido la fe, cómo ha visto fusilar a 7 soldados, a 7 sacerdotes delante suyo para apostatar y no apostata, de cómo la relación con sus torturadores. Hay un momento que, siendo papa, llega uno enviado por el Kamenev, por el presidente de la URSS, que por cierto es Frank Finlay, un actor buenísimo, que no me da tiempo de citar, pero Frank Finlay ganó el premio del Festival de San Sebastián por Otelo, y aparece en varias películas, es un genio de la actuación. Y otro que no puedo citar prácticamente es Arnoldo Foà, es un actor italiano muy famoso que hace no me acuerdo cómo se llama en la película, del camarero, del mayordomo, digamos así, del Papa, que hay un momento entrañable, y vuelvo a conectar con lo que estaba diciendo, la vida de él, que se siente allí pues un poco fuera de sitio, que lo sienta hablar porque quiere conocerle y quiere tener una tertulia normal, porque el otro ha tenido familia numerosa como él, que es de una familia súper numerosa, por eso está a gusto allí en el Trastevere, y le dice a la doctora que cuando eran pequeños tenían solo 2 habitaciones para, no sé si son 7 o 13 hermanos, ya no recuerdo. Y el caso es que su vida es el centro de la película, y cómo la vida de una persona que le ha recibido la pasión, ahora que estamos en la Semana Santa, es la representación de la pasión. A veces ponemos películas de Espartaco y de, yo qué sé, Gladiator y tal, porque aparecen romanos y no tienen nada que ver ni con el cristianismo, ni con la fe, ni con nada. En cambio aquí, aparte de las películas sobre la pasión de Cristo y tal, aquí sí que está la pasión de una persona que ha sufrido un montón como Cristo. De hecho, es una de las cosas que dice el cardenal Rinaldi para que le nombren, que él sí que ha sufrido la corona de espinas y que se ha sufrido todo. Y otras películas como La pasión de Juana de Arco, otras serían más propias de la Semana Santa que estas. Bien, pues todo lo que él dice, todo lo que él hace, todo lo que siente, cómo reza, cómo tiene una fe profundísima y sencilla, todo eso es la película, y eso es Anthony Quinn, que Anthony Quinn es uno de los grandes genios de la actuación. De hecho, ha hecho tantísimas películas que ha hecho de todo, casi menos de norteamericano medio normal. Él nació en México, era hijo de un irlandés, de Francisco Quinn, que luchó con Pancho Villa en la Revolución, y de una india mexicana que es de apellido Oaxaca, o sea, se llamaba Quinn Oaxaca, Antonio Quinn Oaxaca. Cuando emigran a Estados Unidos, primero en Texas, luego tal, él intentó, fue limpiabotas, fue de todo, empezó a hacer unos dibujitos para los actores de cine cuando llegaron a Los Ángeles, y solo los enviaba para que le dieran dinero, y solamente le contestó Douglas Fairbanks. Bueno, llega al mundo del cine, porque no tengo tiempo de hablar de él, y hace una cantidad de papeles alucinantes, aunque tiene el Oscar al mejor actor secundario por Gauguin en El loco del pelo rojo, y antes en una de sus primeras películas por El hermano de Zapata, en Viva Zapata, de Elia Kazan. Realmente ha sido actor primario de primer nivel, ha hecho de Esquimal en Los dientes del diablo, ha hecho de griego, en Zorba el griego y en Los cañones de Navarone, ha hecho de indio, ha hecho de español en Toros bravos y en Sangre y arena, ya ven por los títulos que con el mundo del toreo,
ha hecho de árabe en Lawrence de Arabia, ha hecho de todo, y aquí hace de ucraniano, y además tiene esa cara, esa dicción tan impresionante. Escucharán su voz auténtica cuando habla en latín o canta desde el balcón pontificio. Bueno, pues este hombre que hizo de todo, de alcohólico lo hizo súper bien. Bueno, pues no me da tiempo de seguir, en San Valentín. Hace una cantidad de papeles de primer nivel y al final solamente ganó 2 casos por 2 papeles secundarios. Y este hombre se hace cardenal Lakota. Era católico, sabía un montón de cosas, junto con Gregory Peck, es de los actores católicos más famosos, Spencer Tracy, Gregory Peck y Anthony Quinn. Y se mete en el papel, se ve que lo hace con orgullo porque sabe muy bien lo que significa ser papa, y al final es una representación impresionante de todos los sentimientos, cómo sonríe, cómo se asusta, cómo todo. Es una interpretación fabulosa que no supieron ver en Hollywood también porque el tema no les interesa, y menos de un papa católico, pero en general es una actuación buenísima. Y los 2 temas que están más o menos trabajados y que no cité en aquel programa son los 2 siguientes, y que se los cito solamente. Uno es la actualización de la Iglesia. Estamos en las novelas del 63, en pleno Concilio Vaticano II, y este es después la película, cómo tiene que actualizarse la Iglesia y qué tiene que hacer la Iglesia para ser más actual y estar más cerca de los jóvenes. Y la otra es el tema de la Iglesia en política, la reunión célebre con el presidente chino y el presidente ruso, en la que además hay una escena un poco tonta, que se viste de laico, porque así puede hablar mejor con ellos, que es la excusa que dice, pero realmente el chino va vestido de militar maoísta, o sea que tampoco es que vaya muy de civil. Bueno, y el tema controvertido de la enajenación de los bienes de la Iglesia final, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la verdad es que tanto la novela como la película se mojan una serie de cosas que pueden ser motivo de debate, de controversia y de muchas cosas. Pero en general, esas 2 cosas, en cómo tiene que meterse en el mundo civil la Iglesia o cómo debe ser, digamos, expuesta al día, son temas de rabiosa actualidad y que realmente pues hay que contestar con doctrina o con lo que sea, pero la película deja abiertos muchísimas posibilidades, ¿no? Bien, y yo creo que esto. De la actualización hay cosas curiosas que él impone en la película como si fueran más actuales y que luego no han tenido éxito. Por ejemplo, una sotana así, digamos, que tiene en diagonal, una sotana blanca, y el escapulario por delante y por detrás, que tiene también otra sotana de papa, en fin, algunas cosas curiosísimas, y otras que sí, que se fueron luego costumbre en la Iglesia y no me da tiempo de decirlas. En definitiva, peliculón, película maravillosa, magnífica, impresionante, que resume todo el mundo de cómo se escoge un papa y qué es un papa de un modo extraordinario, antes de que se hicieran todas esas maravillosas películas sobre papas reales, sobre un papa ficticio basado en una novela de Morris West. Pues esa es la maravilla que van a contemplar a continuación. Disfrútenla, porque ya digo que Michael Jack Anderson y el propio Anthony Quinn están en gracia, o sea, se salen. Es una pasada lo bien que realizan la película tanto el director como este actor de primerísimo nivel.